Ya. Ujú. Ya, buenas noches. Son las 8:02. Estamos nuevamente en el programa EMET en busca de la verdad, junto a Gerard Oliger. Hoy día una invitada muy especial, Alexandro Sándor, desde Argentina, Córdoba. Eh, el tema que vamos a hablar hoy día es sobre el tercer patriarca Jacob, y le doy un especial saludo que también nos transmite en nuestro programa a los amigos de Javerim Israel y La Luz de Torá. Muy bienvenido a todos, bienvenido Gerard, bienvenido Alexandro. Eh, bueno, como les comentaba, hoy día vamos a conversar sobre Jacob, el tercer patriarca, el hijo de Isaac, que tiene una historia bien especial, podría decirse, dentro de los patriarcas, uno de los personajes más ambiguos moralmente, en la cual hace cosas muy grandes, pero también hace bastante pillería, eh, engaña a su hermano, después tiene una vida media tormentosa después de con su tío Labán, y de ahí viene, lucha con un ángel, tiene unos sueños muy especiales, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Entonces podría decirse que es el fundador de Israel, podría decir, de ahí ya viene el pueblo de Israel. Eh, y Alexandro es especialista en las áreas de la historia de los pueblos antiguos, y él ha estudiado mucho el tema acerca de la realidad histórica de los relatos bíblicos de la Torá. Entonces nos va a dar un punto de vista muy interesante acerca de la veracidad de todo lo sucedido, más todas las explicaciones que uno va viendo desde el punto de vista espiritual y lo que va sucediendo más adelante con estos relatos. Bueno, Gerard, ¿cómo ves tú a este gran patriarca de Jacob que terminó siendo Israel? Bueno, yo quisiera destacar algunos aspectos que probablemente no lo son cuando se hace el análisis teológico, pero que sí desde el punto de vista humano y de una cierta sensibilidad quizás hacia lo que nos podría, una lectura de lo que nos podría ser hacia la actualidad, lo que podríamos ganar aquí, lo que podríamos rescatar. Eh, de- yo veo un hombre que destacó, además de los defectos que tú mencionaste, también por la virtud de la perseverancia. O sea, yo destaco eso como un gran regalo, porque hay que pensar que él luchó por muchos años para lograr obtener el permiso para casarse con la mujer que amaba. Una lucha muy perseverante. Incluso ahí sufrió un engaño, en que había trabajado largos años y bueno, le dicen, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste y te vas a casar con mi hija mayor y no con la hija que tú amas, que tú buscas. ¿Quieres hacerlo? Bueno, tienes que trabajar conmigo otros 7 años. Entonces ahí se prueba no solamente el amor, sino la fidelidad. Porque el amor emotivo, que es lo que vemos ahora, ese amor en que las personas se vinculan por el sex appeal, por el atractivo, por el momento, etcétera, no vence el paso de los años. Y en este caso tuvo que esperar muchísimos años para poder concretarse en un matrimonio. Y eso es muy importante. Y ese amor, esa fidelidad, también se mantuvo en el tiempo, porque las últimas palabras que pronunció Jacob fue la descripción de la partida, la muerte de su amada, que había ocurrido 51 años antes. Entonces yo quería partir esto rescatando algo que está tan pasado de moda, que es este amor que nace que perdura en el tiempo y además que configura este principio que debería regir la vida de las personas en todas las áreas, la fidelidad.
Ese sería mi primer acercamiento al tema. Claro, sin duda el gran amor, sí, la hermana menor, Rachel, fue el gran amor de su vida, que 14 años de trabajo le tocó de su tío Labán, que es como la contraparte que también engañó a su hermano Esab. Pareciera que le engañaron con la misma moneda. ¿Qué dices tú, Alexandro, de este personaje Jacob, la veracidad de su historia, su relato? Bueno, con respecto a la veracidad, tendríamos que irnos ya hacia el final de la vida de Jacob, que es cuando él entra en Egipto. Pero quería un poco comenzar desde el principio, que todas estas costumbres que quizás nos parezcan un poco exóticas, como el darle las dos hijas, pero primero la mayor, darle también las siervas de las hijas. Todo esto está históricamente documentado en las tablillas de Nusi. Nusi es una antigua ciudad que estaba al este de Nínive. Era una ciudad gemela con Arrabca. Arrabca es Ur Kasdim, la ciudad de Abraham. La ciudad de Abraham no es Ur de Sinar, sino que es Ur de Arphaxad, de Arrabca, en Asiria. Y todas esas costumbres están documentadas en las tablillas de Nusi. Y puntualmente todo lo que está escrito sobre los patriarcas es verificable arqueológicamente a través de esas tablillas. Todas esas costumbres están puntualmente descritas allí. Y también, por ejemplo, el robo de los ídolos. Eso, quien tenía los ídolos de familia le correspondía la herencia. Por eso Raquel hizo eso. También, por ejemplo, lo que hicieron tanto Abraham como Isaac, sí, decir que su mujer era su hermana, eso también es verdad, en el sentido que había dos categorías de esposas en esa costumbre de los acadios, digamos, porque ellos eran acadios. Abraham, Isaac, Jacob eran acadios. La esposa principal era adoptada por el suegro como hija y era oficialmente hermana del marido. Por eso él dice, es hija de mi padre, pero no es que fuera hija biológica del padre, sino que era la esposa adoptada por el suegro y de esa manera adquiría la categoría de hija y era mucho más respetada que cualquier otra esposa. Y a eso el faraón lo sabía y Abimelech también lo sabía. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la historicidad de todos los relatos patriarcales están documentados por la arqueología. Incluso hay nombres, como Nahor, que está presente en varios documentos históricos. Y con respecto a Jacob, su llegada a Egipto, tenemos unas pistas muy, muy buenas. Él seguramente, el faraón que él conoció fue a Amenemhat III, de la dinastía 12. ¿Por qué? Porque ese faraón que reinó por más de 40 años, según los documentos, entre 42 y 49 años, después de él lo sucedió un hijo que reinó muy poco tiempo porque ya el hijo era viejo, y después la hija del faraón que reinó 3 años y medio, y terminó esa dinastía. Esa dinastía terminó por falta de herederos, por falta de sucesores legítimos. ¿Y qué sucedió? Que en el delta del Nilo, que ya en toda la época de la dinastía 12 había mucha inmigración semítica, pero en la época de Amenemhet III
los semitas llegaron a ser una mayoría en el delta, no solo hebreos, había también asirios, había cananeos, había edomitas. ¿Qué pasó? El delta del Nilo constituyó un reino independiente con la dinastía 14 que era semita. No eran los Hicsos. La Hicso era dinastía 15 y 16. La dinastía 14 se constituyó en el delta, mientras que la dinastía 13 egipcia se fundó en Tebas, en el sur de Egipto, en el Alto Egipto, contemporáneamente con la dinastía 14 que era semita, cananea. Y tenemos nombres de algunos faraones de la dinastía 14. Uno de ellos es Jacbin, y otro que también está en la dinastía 16 de los Hicsos, Jacober. Evidentemente esos nombres provienen de algún Jacob. Correcto. O sea que Correcto. prueba documental tenemos esa. Oye, ¿y por qué se cree que se difunde tan poco? Incluso en las comunidades judías, uno, o en Israel, se asume como protohistoria. Se habla poco de la documentación. No es tan común. Incluso en Israel mismo no se habla mucho de esos temas ni en las comunidades judías. Sí, porque incluso la documentación de la dinastía 14, 15 y 16 es muy escasa porque los egipcios, cuando subió ese faraón que no conocía a Joseph, que era Ahmosi, destruyeron todo lo que pudieron destruir del reinado de los Hicsos. Cuando se reunificó Egipto en el Imperio Nuevo con la dinastía 18 de Ahmosi, destruyeron todo lo que pudieron del periodo intermedio, que eran las dinastías 13 a la 17, pero sobre todo las tres dinastías semíticas, la 14, 15 y 16. La 14 que reinaba en el delta, la 15 que era la de los Hicsos, que tenía la capital en Avaris, y la 16 que eran contemporáneos, no es que vino después de la 15, estaban contemporáneamente, pero eran, digamos, los virreyes Hicsos en Tebas. Constituyeron una dinastía aparte, pero no es que sucedió la 15 a la 16, eran contemporáneas. Y a su vez la 14 también, es como que los Hicsos dejaron que siguieran reinando por su cuenta, quizás pagando tributo a los de la dinastía 14 en el delta, en Sais, porque los Hicsos tomaron Avaris. Pero en el delta mismo seguía reinando la dinastía 14, que era probablemente hebrea, porque algunos documentos dicen semita, otros dicen cananeo, cananeo más semita, el resultado es ese. Hay muy poca documentación, la que hay es muy fragmentaria, incluso hay más de un Jacober y no saben dónde ubicarlo, en la 14, en la 15 o en la 16, porque en las tres está este nombre. No saben si es el mismo o si son dos o tres personas diferentes con ese nombre, si reinó antes o después. Ese es el tema, hay muy poca documentación, pero la hay. Mira, interesante. Mira, yo en general en el judaísmo y el cristianismo también se estudia mucho la Torá para ver cómo se aplica en la actualidad, sobre todo los temas valóricos, cómo el ser humano puede crecer potencialmente. Y ya desde el embarazo que tenía Rebeca, se decía que había una lucha. Y le rogaba a Dios qué estaba pasando, y decía, hay dos naciones que luchan una con otra, que Esaú representa, desde un punto de vista de algunos rabinos, la fuerza material, el tipo muy materialista, muy fuerte, y Jacob, que era un tipo más lampiño, más bajito, y un tipo más calmo, es como la fuerza espiritual que siempre van chocando. Incluso Esaú era un tipo colorín, se supone que ya salió con los pelos hechos, salió casi hecho, su nombre Esaú quiere decir con los pelos, me parece, no me acuerdo exactamente, y es como si salió terminado, porque el cuerpo tiene un límite, por más que tú
no crece más, no es más fuerte, no es más fuerte, tiene su capacidad hasta cierto límite. Y en cambio el espíritu es infinito, su crecimiento. Y por ejemplo, en ese episodio cuando llega Saúl muerto de hambre y le dice, dame tu plato de lentejas, y el otro le pide la primogenitura, Saúl dice, bueno, ¿qué me sirve si me voy a morir? Él veía el tema actual, físico. Si me voy a morir, después de la muerte no hay nada. ¿Y qué me interesan las herencias futuras? Pero también es como un engaño entre hermanos, porque desde ahí dice que desde Saúl viene Amalek, y Amalek que representa el antisemitismo. Y el antisemitismo es como nuestro hermano, es nuestro pariente. Espiritualmente el antisemitismo es pariente cercano de Israel. Y pareciera que es una lucha eterna. Los sabios judíos siempre nos dicen que en cada generación se va a levantar un nuevo Amalek. Y el Amalek actual, por ejemplo, se nota que es el movimiento BDS, Irán, con su idea de destruir Israel, ellos no hablan de sino destruir, o ciertos movimientos muy fanáticos del Islam, bueno, que quieren destruir todo. Esa esencia destructora se va repitiendo cada generación. La anterior fue Hitler, lo más representativo. No sé cómo lo ve un poco el cristianismo, ese tipo de lucha o ese tipo de simbología, Gerard. Bueno, lo que uno ve, digamos, en el mundo cristiano, ve en Jacob la imagen que, bueno, por así decirlo, bueno, Jacob es el comienzo, obviamente, de toda la iglesia, y también algo que es bien importante es que de esa rama nacen 12 tribus, y esa imagen de las tribus penetra muy profundamente en la cultura, al punto que se dice que el modelo federal, por ejemplo, estadounidense, se debe justamente a esta idea de las tribus, estas tribus que gozaban de cierta independencia y que se relacionan en un marco más grande, pero en un marco de libertad. Un marco de libertad que se mantuvo por mucho tiempo, como comentamos en la sesión anterior, hasta que el pueblo de Israel pidió un monarca. Y lo dejamos hasta ahí esa parte porque eso ya lo conversamos largamente la semana anterior. Lo otro también que es bien interesante es que Jacob también evoca otras imágenes del cristianismo, más que la figura misma, sino también un recuerdo que está vinculado a él, porque digamos en la zona de extramuros, que ya vendría a ser la zona donde había más samaritanos, había un pozo que era conocido como el pozo de Jacob. Y en ese pozo se produjo uno de los eventos que más marca la historia del cristianismo. Y uno debería decir por qué. Porque uno de los principios fundantes del cristianismo es que no hay judío ni gentil. O sea, se rompen todas las barreras. Y eso ocurrió justamente, se marca muy fuertemente en ese episodio, en que una mujer, que era una mujer que estaba con su quinto marido, está en ese pozo, está buscando agua, y en ese momento se acerca a Jesús y le dice, dame de beber. Le dice, dame de beber a una mujer. Eso ya es un tema, una mujer que no conoce, una desconocida. Eso ya es un tema para la época. Segundo, se lo dice una mujer samaritana. Y en tercer lugar, se lo dice una mujer que él le dice que ya estás con con un quinto hombre, entonces el que dice ser tu marido no es tu marido. O sea, una mujer adúltera. Entonces, bajo todas las concepciones, y sin embargo le dijo, dame de beber. Entonces, rompió todas las concepciones de la época. Rompe todos los paradigmas Jesús con eso. Y nos muestra lo que es en esencia el cristianismo. Una vocación de carácter universal, donde el carácter es vencido por la generosidad, por la entrega y por el convencimiento, la fe. Porque esta mujer conversa con Jesús y sale convencida de que habló con un profeta y sale disparada por todas partes a comunicarlo. Y eso es precisamente la raíz del cristianismo, o sea, esa es la esencia del cristianismo. Y justamente también la idea del proselitismo que está envuelta en él. Por eso esta imagen del pozo de Jacob es tan potente. Mira, mira. Yo, y con respecto a
a su ética, a su comportamiento, a sus engaños, a todas estas cosas que vivió. Lo que pasa es que nosotros interpretamos las cosas un poquito diferentes, ¿eh? Porque ¿qué es lo que tradicionalmente hacemos el énfasis justamente en el comportamiento, en la fe de los diferentes personajes y cómo Dios se mueve con ellos y cómo Dios toma a cualquiera, que Dios hizo al hombre de barro. Entonces eso te marca todo lo que viene para adelante. Es barro. Entonces no hay expectativas tan grandes, por así decirlo. Y precisamente por eso, porque de lo poco Dios hace mucho. Tomó, por ejemplo, no solamente el caso de Jacob, también lo que ocurrió con Pedro, que era un pescador medio ignorante, cabeza de su iglesia. Ahí, bueno, hay diferentes divisiones de que si fue ahí nomás o si la asociación apostólica, según la visión católica, etcétera. Pero por lo menos esa comunidad, esa primera comunidad, tuvo a Pedro, un hombre ignorante, simple. Un pequeño empresario, si lo quiere decir, porque tenía la barca y algunos trabajadores y nada más. Eso era todo, eso era Pedro. Y todos los otros discípulos eran los despreciados. Y si nos vamos a la sesión anterior, acuérdate los que estaban en la cueva de Adulam, con David. Eran todos los despreciados, eran los que estaban endeudados, que tenían problemas. Esos que estaban al borde de poco menos el suicidio, estaban ahí metidos en una cueva con un tipo que era proscrito y ya tenía la marca de la muerte sobre él. O sea, donde lo pillaran lo iban a matar. Y ahí estaban todos con él. Entonces, podemos, incluso más, si profundizamos en la idea de que Dios toma a cualquiera y usa a cualquiera, hay un episodio en que justamente utiliza un burro para hablar. Entonces, la verdad que no importa tanto el mensajero, sino el mensaje. Y de lo poco Dios hace mucho. Y lo otro también es que está el signo que tú decías, pues ya desde el vientre está anunciado la idea de la promesa, que está obviamente en todo el mensaje mesiánico, que obviamente se encarna en la figura de Jesús. Entonces, esta idea de la promesa que está desde el vientre, que la madre asume, y por eso asume un favoritismo en favor de su hijo Jacob. Después, este ardid para obtener la primogenitura, por otro lado, corresponde a que Saúl la despreció, la vendió, la despreció, y además corresponde que Dios había hecho la promesa, y le había hecho la promesa a la madre cuando ya estaba en el vientre. Entonces tampoco uno puede ver humanamente hubo engaños, pero él estaba todo en la mente de Dios y claramente anunciado a través de la profetización. Sí, la mayoría de los personajes de la Torá y del Tanaj, la Biblia, no son santos, son tipos comunes, corrientes, y muchos en el cristianismo sobre todo, que son como de lo más bajo y llegan para arriba con la idea como de potenciarlo. El cristianismo nace como una religión del pueblo y se expande por el pueblo es como un fenómeno que parte de abajo, tomó muchos siglos y después llega arriba, no es algo elitista que baja. En cambio, Abraham era un tipo rico, no era un gallo pobre, se habla, ni Isaac y Jacob, no, Alexandro, eran tipos que tenían bastantes bienes, ¿no? Sí, no solo eso. Abraham era también un estratega. Tenía su pequeño ejército. Porque si nosotros empezamos a analizar un poco los hechos, cuando vienen los reyes orientales a cobrar el tributo de Sodoma y Gomorra, él cómo hace les tiende una emboscada para rescatar a Lot, pero a todo eso hubo un combate, los derrotó y murieron esos reyes en ese combate. Él antes había estado en Egipto. Se había encontrado con Amenemhet I, el fundador de la dinastía 12. Un faraón no se va a fijar en la hermana de un mercader. Estos solamente podían tomar mujeres de su propia casta o de la realeza de otros países para hacer acuerdos políticos. Entonces, por eso él quería a Sara, para hacer un acuerdo con este
hebreo que vivía en Canaán y ¿para qué? Para poner, digamos, una seguridad en la frontera egipcia del este, tener un aliado ahí, porque estaban justamente esos otros que venían de Sumer y de Gutium y de Elam, que estaban haciendo incursiones y saqueos en territorio bajo soberanía egipcia. Entonces él queda un poco decepcionado porque no puede hacer este acuerdo matrimonial, pero le da un montón de siervos, entre ellos le da a Agar, y le da muchos bienes. ¿Para qué? Para que Abraham construyera alianzas con los hititas y con los hurritas que había en Canaán, con Aner, Escol, etcétera, etcétera, para crear una alianza militar, para proteger las fronteras de Egipto, lógicamente. Entonces él tenía todo el apoyo de Faraón ahí. Probablemente no combatió solo contra esos reyes, sino que le habrá dicho Faraón: aquí necesito alguna ayuda porque tengo que rescatar a mi sobrino. Y de paso los corremos para siempre de Sodoma a esta gente que vienen aquí a molestar. Y la evidencia que se trata de ese faraón también está en que en los textos de secreción egipcios está el nombre de Shutum hasta Amenemet II, hasta Amenemet I. Después de él, esa misma región se llama Moebu, porque ya no estaba más Sodoma, estaba Moab en ese mismo lugar. O sea que esa es otra evidencia de qué faraón encontró Abraham a Amenemet I, fundador de la dinastía 12. ¿Cómo hizo para derrotar a esos reyes? Tenía el apoyo de Egipto. Porque el faraón quiso casarse con la hermana de Abraham para hacer una alianza estratégica. Cuando él le dijo, es mi esposa y también mi hermana, el faraón supo: esta es la esposa principal de un príncipe acadio, y por eso también es su hermana, por lo que ya expliqué antes. Entonces, todo eso, si uno lo analiza, tiene lógica, que no era un simple comerciante, ganadero que iba a Egipto a buscar víveres. Iba a tejer alianzas. Era casi como una nación que se estaba moviendo. Era un príncipe, porque Abimelech también quiso hacer lo mismo. Abimelech, claro. O sea, querían aliarse con él por algún motivo. Claro. Sí, claro, en política no hay unión estratégica, no hay temas de moral, no moral. La moral no va en las relaciones diplomáticas entre Estados y naciones, va a los intereses, ¿no? Claro, y en esa época, para asegurarse una alianza, se estableció un matrimonio entre las casas reales. Eso era una costumbre de esa época. Correcto. Lo mismo hizo Salomón también con la hija de Faraón. Alianza con Egipto, tomó la hija de Faraón, sellaron una alianza. Y por eso tuvo paz con Moab, con Amón y con todos, porque tomó mujeres de todos los demás países para sellar alianzas políticas. Una buena manera, ¿no? Sí, una buena manera. Sí. Entonces, no es nada raro, por ejemplo, el comportamiento que tuvo. Porque a mí lo que me llama la atención es que, ok, está bien que hay lucha entre hermanos y ego, pero la mamá también está de acuerdo en el tema de engañar a su marido, Rebeca, y a su hijo. No es que no sé si no lo quería, lo encontraba muy bruto, quizás, Esaú. O sea, si Dios te profetiza y te dice algo, no vas a trepidar en hacer la voluntad de Dios. Va una voluntad divina que. Claro, Una pillería, sí, ¿no? de que está en el vientre, de que está en el vientre está anunciado. De quién iba a primar, Y que eso el hijo menor iba a primar. Y que el hijo mayor iba a y eso trabajar también incluso para fue. él. Bueno, eso es relativo también, porque la descendencia de Saúl sigue hasta hoy. El pueblo del cual más habla el Tanaj, aparte de Israel, ¿Ya?
no es ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia. Es Edom. Y lo considera el pueblo más grande de todos. ¿Y qué es Edom hoy día? ¿En qué se transformó el pueblo edomita? Roma. ¿Roma? Ah, Los romanos son los- el único pueblo que no se sabe de dónde vinieron. mira, Vinieron del mar y cuando Isaac le da la bendición a Esaú, le dice, le promete lo mismo que a Jacob, al fin y al cabo, una tierra fértil que produzca de todo, pero ¿cuándo? Cuando te vayas lejos. Y más tierra más fértil que Italia no hay en el mundo, que produce de todo, lo mismo que Israel y más. Aceite, vino, todo lo mismo que produce Israel, lo produce también Italia. Y cuando habla el profeta que profetiza sobre Edom, dice algunas cosas muy importantes. Obadía dice, lo compara con el águila y habla de su soberbia. ¿Cómo es soberbia en hebreo? Roma. Está escrito en hebreo, Roma. ¿Roma? Mira, Y lo voy a dice, buscar. destruiré todas tus obras de arte. ¿Cuál es el país que tiene más obras de arte en el mundo? Ah, Roma, ahí está, claro. Obviamente. Pues si uno lee Obadía y lo lee en hebreo, el águila es símbolo de Roma. Y fue el que hubo Hitler también, el águila. Claro, lo toman porque el imperio es Edom, el imperio es Roma. Todos los imperios se copian de ahí. ¿Y quién es el rival de Jerusalén? Sigue siendo el rival de Jacob hasta el día de hoy. Roma. Los romanos provinieron de ahí. Y los Y, pueblos del mar, algunos de los pueblos del mar que invadieron Egipto, eran los sículos y los sardos. Gente que se fue con Edom a Italia, cuando vino la invasión babilonia. y los romanos, más o menos, si tengo entendido la historia, como en el año 700 antes de Cristo, empiezan a hacerse conocidos los primeros como Claro, asentamientos romanos, ¿o no? el mito fundacional de Roma es que dos gemelos, Sí, hijos de una virgen vestal, y Ribka, claro. sabemos que digamos en el misticismo hebreo es virgen perpetua. ¿Qué pasa con estos dos gemelos? Se pelean. Bueno, en la tradición romana Esaú logra matar a Jacob. Rómulo mata a Remo. Ah, Rómulo y Remo viene de Saúl y Jacob, mira. Exactamente. Y eran hijos de uno que vino por el mar desde el oriente. Y ellos traían, era un contingente, lógicamente, no es que todos los edomitas se fueron, un grupo de edomitas fue a Roma. Claro, claro. Un Para ir contingente, prosperaron. un contingente, digamos, de casi todos hombres, por lo cual tuvieron que raptar a las sabinas para poder multiplicarse. Pero Edom era así. Si uno lee los reyes de Edom, Edom tuvo primero 8 reyes, pero no eran hereditarios. Si uno lee en Breshit, los reyes de Edom eran elegidos por un consejo de jefes de los distintos pueblos que componían Edom, los Jorim entre ellos. Y elegían a un rey. Digamos que el que elegía a ese rey era un senado. Y los primeros reyes de Roma también fueron 7, elegidos por un senado, no fueron hereditarios. Y 3 eran etruscos, otros 3 eran sabinos y uno era latino. O sea, se repartían entre los pueblos que representaban a Edom. De la misma forma hizo Roma. O sea, es como una historia que se repite prácticamente. Otra cosa interesante, los jefes de Edom se llamaban Aluf,
Ok. Y de Edom nace el primer alfabeto en la forma que lo conocemos nosotros, con letras. No era ni jeroglífico ni cuneiforme, que son los alfabetos más antiguos. El primer alfabeto no es fenicio, nace de Edom. Mm. Y el alfabeto, ¿cuál es el alfabeto que se usa ahora universalmente? El latino. Sí, mayoritariamente, claro. Y proviene de ahí. Proviene del alfabeto, llamémosle fenicio, proviene del alfabeto edomita. Mira, qué interesante. Yo no. Claro, me cuadra mucho lo que habla, un poco la Torá y lo que lleva, claro. Esaú es la fuerza, y que el Imperio Romano fue el más largo y más potente de la historia, que después se transforma quizás en Rusia. Rusia será como lo que sigue del Imperio Romano, lo que queda, podrá ser. La tercera Traslatio Imperii, porque primero se va a Bizancio y de Bizancio A parte Bizancio. a Rusia. Y Rusia también es puro poder, es pura fuerza. Sí, Es pero verlo Roma sigue teniendo el poder religioso. en el cristianismo, pero no solo, bueno, pero es el catolicismo, pero hay distintas Sí, cristianismos también. pero a nivel mundial, todos los jefes de Estado del país que sea, aunque sean países musulmanes, etcétera, ¿a quién van a visitar? Al Papa. Bueno, el Papa, sí. Han ido hasta los Sí. sultanes de Arabia a visitarlo. Han ido el presidente de Israel a visitarlo. Todos van a hacer acuerdos con él. ¿Por qué? Si es un jefe de un estado que tiene 3 manzanas. Sí, bueno, bueno. Claro, que tiene un poder, no está en el territorio del poder. Como Y una es, vez, en una anécdota, dice que están en las conversaciones de paz después de la Segunda Guerra Mundial, y le pregunta al Papa, porque empezó a hablar de los tratados de paz, ¿cuántas divisiones de tanques tiene usted, el Vaticano? Él dijo, no tengo tanques. Bueno, entonces no tiene nada que hablar. Pues, no sé si, porque Stalin era un tipo tonto en todo caso, pero el poder de la iglesia no son las armas, ¿no? bueno, ¿Qué opinas tú, Gerard, de eso? Bueno, lo que pasa es que ese es un tema conflictivo en el sentido de que evidentemente el cisma el segundo cisma que se produce en el cristianismo, que es el más potente hasta el día de hoy, que separa la iglesia católica de la iglesia en ese momento católica reformada, que después con el tiempo dio lugar a varias iglesias nacionales y finalmente a las iglesias evangélicas y también después de ello a otras religiones, podríamos decir, derivadas o cercanas culturalmente a la iglesia evangélica, pero que tienen características particulares, como los testigos de Jehová, que no son tridentinos, o sea, no creen en esta visión que compartimos, que comparte el mundo católico y el mundo protestante, de creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que simplemente creen que en un solo Dios y ven a Jesús como un demiurgo. Es una visión bastante distinta. Y bueno, y también está el mundo mormón, que es una especie de variante, digamos, podríamos decir, del cristianismo con algunas particularidades que tienen que ver con una relectura histórica, que incluso, si uno es más duro, diría, tiene poco fundamento, pero bueno, la verdad que creo que no es bueno descalificar a las iglesias, digamos, sea cual sea. Entonces, esas heridas permanecen hasta el día de hoy. También hay que decirlo que hay iglesias nacionales más fuertes también en el mundo protestante. Evidentemente, esos países se han secularizado más, podríamos decir el norte de Europa, pero también esta idea de la potencia de la iglesia ligado al poder temporal estuvo presente también en esas religiones nacionales. Eh, También estuvo presente fuertemente en alguna época. Hay que recordar que no solamente, de hecho, que se apunta mucho de persecuciones a la Inquisición, pero en el mundo protestante se quemaban brujas, por ejemplo.
Entonces también uno ve que la idea del poder ligado a la fe está presente también en otras religiones. Si vemos también las estructuras jerárquicas hasta el día de hoy de algunas iglesias que están presentes en algunos de nuestros países, en Latinoamérica, también son muy fuertes y tienen poder político hasta el hecho de poder ser, por ejemplo, en Brasil, el mundo evangélico es por lo menos, si es que no está en este momento gobernando, es por lo menos la segunda fuerza política más importante del país. Entonces, esta idea entre religión y poder siempre ha estado vinculada. O sea, de hecho, si hablamos en Roma también tenía una visión pagana, pero una visión también religiosa, y también estaba ligada al poder. O sea, las decisiones se tomaban, por ejemplo, revisando las entrañas de los animales, y eso es ligado también a otras figuras sacerdotales del mundo pagano. Entonces, esa relación entre el poder espiritual y el poder temporal siempre ha sido conflictiva. En cuanto a la idea de Roma, bueno, eso está en la raíz sobre todo del segundo cisma. El primer cisma, Oriente y Occidente conviven con tensiones, por cierto, y todo, pero con una suerte de reconocimiento como de una cierta hermandad. En cambio, el cisma fuerte fue con el mundo protestante, y esa herida no sana, es una herida que no sana, y evidentemente la característica de influencia y poder temporal de la Iglesia Católica por ser la iglesia más grande en términos relativos, en términos absolutos también, en este momento el catolicismo en términos absolutos es más grande más numeroso que en términos de feligresía que el mundo protestante, pero el mundo protestante está en crecimiento, pero aún así está esta herida y claro, el mundo protestante al desconocer, lo que pasa es que la clave está, y por eso el cisma protestante católico es el más fuerte, en que el mundo católico cree en la sucesión apostólica. O sea que cuando se dice por Jesús que le entrega las llaves de su iglesia o sobre esta piedra fundaré mi iglesia, hay dos pasajes que se refieren a esto en el Nuevo Testamento. Eso se interpreta en el mundo católico como, claro, como que se funda la idea del obispado y del sacerdocio en esta figura y continúa en el tiempo, el sacerdocio ministerial, porque en el mundo católico también se entiende el sacerdocio real de todos los bautizados, o sea, que todos somos a imagen de Cristo en cierta medida, pero incluso es más, se entiende que el bautismo produce una adopción, somos adoptados por Dios. Cuando no somos bautizados, el concepto católico, no somos criaturas, como son los animales prácticamente, pero con la dignidad obviamente de ser imagen y semejanza de Dios, pero que todavía no somos hijos de Dios. La categoría de hijo de Dios, la filiación divina, se da precisamente por esta adopción que se produce con el bautismo. Eso es bien interesante. Bueno, el mundo protestante también considera el bautismo, pero no considera tampoco otro tipo de relaciones que se dan, de otro tipo y que todas esas otras relaciones o sacramentos se dan precisamente por el reconocimiento de la sucesión apostólica. En el mundo cristiano hay una variedad de formas de acercarte a este fenómeno, porque claro, la Biblia habla sobre esta piedra, fundaré mi iglesia y todas esas cosas, y se interpreta tan simple como, bueno, sí, Pedro y esa comunidad, y ahí quedó. Esa es una forma de interpretarlo. Ahí quedó. Simplemente Cristo le entregó la tutela de la comunidad que estaba en ese tiempo y lugar, pero no habló de lo que venía después. Esa es una interpretación. Y otra interpretación es sostener que simplemente ahí no pasó nada. Es una figura, nuevamente, esa figura de lo que comenzábamos antes, de que con lo más débil, con lo menor, con alguien que incluso era desconfiado, que negó a Cristo, etcétera, se puede sencillamente, gracias a la fe, construir una iglesia. Y entonces no es nada más que una imagen, la idea de Pedro. Entonces son varias interpretaciones del mundo protestante, no una, incluso hay otras más. Pero la clave, la división, de hecho yo me acuerdo que una vez conversé con un monje benedictino que es Premio Nacional de Historia en Chile, y señalaba, lo dijo coloquialmente, el problema más grave, o algo así como la pana más grave, fue
el negar la sucesión apostólica. De hecho, es más, también existe un mundo protestante, algunos dicen protestante, podríamos decir, ligado a estas iglesias nacionales más tradicionales, que buscan reconociendo esto, o reconociendo la idea de la sucesión apostólica, buscan ser ungidos obispos por un obispo ordenado por Roma. Por eso el tema del poder está vinculado en esto también, porque la imagen es muy potente. O sea, si por ejemplo, un obispo ortodoxo o un obispo de una iglesia tradicional protestante busca ser validado dentro de esta sucesión, hay un tema de poder. Eso es evidente, un poder simbólico muy fuerte. Pero, Oye, insisto, ligado a la herida, a una herida potente que no ha sanado y yo creo que no va a sanar nunca, ¿eh? Hasta el final de los tiempos, cuando seamos toda una iglesia. Bueno, ahí entramos en dificultades con el judaísmo también. Pero, sí. pero esa, bueno, es parte de la promesa del cristianismo, digamos, ¿eh? Esa universalidad. De hecho, es más, tanto los evangélicos como los católicos sostienen de que finalmente el pueblo judío va a terminar reconociendo a Cristo. Esa es la imagen, digamos. Independientemente de Esa es que la imagen. entiendo que es un poco soberbio, pero es lo que está ahí, digamos. Oye, entonces, es súper interesante lo que dijiste de Dogma y Roma, porque, y calza con el relato espiritual, porque el Israel es un pueblo como insignificante, pero espiritualmente su esencia es la fortaleza. Claro, y si Edom es Esaú, y que se habla, se ningunea, el ninguneo es una forma como de destruir la historia. Como cuando yo te pregunté acerca de que por qué se sabe tan poco, pues los egipcios ningunearon esto. Yo una vez escuché a un historiador israelí que hablaba de los orígenes del antisemitismo y se cree que parte el antisemitismo filosófico fuerte en Egipto, porque le molestaba mucho el relato de Moisés y la salida de Egipto, porque era como que, ¿quiénes son estos que vienen a derrotar a nuestros dioses? Y ese relato constante de que unos esclavos derrotan al faraón de Egipto y sus dioses es casi un insulto, y empiezan a hablar de que no, eran los tipos andrajosos, que estos tipos eran los leprosos que echaron. Y de ahí empiezan como los relatos del antisemitismo y otra forma de hacerlo, como destruye un pueblo, es ningunearlo. Aquí no existió. Y pasa mucho con Esaú, Esaú totalmente ninguneado. Y claro, y si tú llegas a la raíz y de ahí nace el Imperio Romano, claro, el Imperio Romano todavía existe y la creación y la potencia es impresionante. Hasta el día de hoy tenemos código romano, todo, ¿no? Y una cosa interesante que los romanos lo primero que hicieron fue ir a saquear Egipto. Su primera conquista fue Egipto. ¿Por qué? ¿Algún motivo hay? O sea, entre estratégico y no sé si hay unas luchas espirituales dentro a veces que te mueven, pues, ¿no? Digamos, que hay temas atávicos en todos esos hechos históricos. Porque como había dicho antes, la dinastía 15, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, historiadores dicen, bueno, el relato del Éxodo debe ser cuando los egipcios expulsaron a los hicsos. No tiene nada que ver. Los hicsos reinaban en Egipto y digamos que los egipcios se sublevaron, los persiguieron hasta Sharuhen, en el Negev, destruyeron esa ciudad y ya se quedaron tranquilos los egipcios. Habían destruido a los hicsos. Ahora, ¿por qué los hicsos no se fueron más lejos? ¿Por qué eran de ahí? Se fueron a su tierra, Sharuhen, donde es en Edom. Entonces, ¿quiénes eran los hicsos? Era Edom, que reinó sobre Egipto por 1 siglo y medio. Por eso a la dinastía 14 que estaba en el delta, la dejaron que siguieran reinando en ese territorio, no los molestaron, porque eran hermanos. Ahora, ¿por qué cuando los israelitas salen de Egipto
un siglo y medio después de la expulsión de los hicsos, Edom no los deja pasar por su territorio. Probablemente los israelitas que están en el delta no ayudaron a los hicsos en su combate contra los egipcios. Ese debía ser el motivo que los enemistó. Entonces después, cuando Edom volvió a tener poder, volvió a conquistar Egipto, cuando ya era Roma. Claro, claro. Y el Imperio Romano fue increíblemente brutal con los judíos. Cuando fue la revuelta prácticamente mató... Fueron los únicos que se sublegaron a Roma, fueron los judíos, ningún otro pueblo se sublevó. Es una locura, es una locura, ¿no? Y otra cosa interesante, el color de Roma siempre fue el rojo, Edom. Edom, claro, de Adón, claro, de rojo, en hebreo. Sí. De hecho uno de los pocos territorios que regía el derecho indígena era precisamente la Palestina, Israel. Porque, por ejemplo, en otras zonas regía el derecho latino mayor o el derecho latino menor, o derechamente eran colonias. En las colonias era plenamente romano, el derecho latino mayor, todos los que pertenecían al Senado, que eran bastante numerosos, tenían la posibilidad de ser ciudadanos romanos, o sea, acceder a tener un pasaporte mundial, ser los poderosos, digamos. Y por otro lado, los que tenían el derecho latino menor, las autoridades locales, los que estaban dentro del cursus honorum, o sea, aquellos que, por ejemplo, los cuestores, los pretores, todo eso, podían acceder, como eran menor número, y eran presos latino menor, podían acceder a la ciudadanía romana. Y el caso, ¿cómo se llama? Obviamente las colonias, ya dije que todos eran romanos, y el caso de Israel no tenía la opción de ser romano, excepto por situaciones muy puntuales, pero no por una institucionalidad, como en los otros sectores, como en los otros territorios. Entonces, evidentemente, eso marca la relación y la tensión. Eran parias dentro del sistema. Lo que sí, que era bien interesante, que tanto en los territorios, tanto en las colonias, que se produce una asimilación cultural en que Roma no solamente entrega su cultura, sino que también se apropia de la cultura de los pueblos de esos territorios y la hace suya. También ocurrió lo propio en los lugares donde existía estos territorios latinos, latino mayor o latino menor, pero no sucedió en este lugar donde regía el derecho indígena, que era el derecho, en este caso, hebreo. Entonces, y al mismo tiempo respetaba la autoridad local, incluso más allá de lo meramente religioso, o sea, las autoridades locales, por ejemplo, el tetrarca, Herodes, por ejemplo, si hablamos de la época de Jesús, tenía poder temporal. Es cierto que no era un 100% judío, por así decirlo, tenía cierta mestizaje, pero era la autoridad local. Pero era la autoridad local, no era un romano, digamos. Bueno, esas son las complejidades de la época y esas las tensiones, que no eran menores. Otra cosa interesante sobre, ahora que he mencionado la palabra latino, los egipcios a la tierra de Edom la llamaban Retenu. En Egipto, en la lengua egipcia no existía la L. La L la transformaban en R. ¿Por qué le llamaban Retenu? Probablemente para ellos era leteno, latino. Correcto. Sí. Mira, ahí uno va entendiendo quizás las raíces espirituales del conflicto, porque Israel, se habla en la historia, cometió dos gigantescos errores. Uno, enfrentar a Babilonia, que nos produjo la primera expulsión, pero no fue tan terrible, se pudo recuperar, pero si uno analiza políticamente, enfrentarse a Roma era suicidio. Fue una locura, realmente la verdad, no, se volvieron locos. ¿Cómo se te ocurre enfrentarte a Roma? Y Roma se ensañó con los judíos. Y sobre todo en el año 70. Claro, crucificó a miles de judíos y los expulsó, cambió el nombre a Palestina, le llamaba a Jerusalén. Pero fíjate que Roma
Roma no tenía esa conducta normalmente, No, fue no, para precisamente nada. una reacción ante una imposibilidad de hacerlo de otra forma. Claro, no, Roma no actuaba así. Eran estrictos, les gustaba el orden, pero no hacían eso. No era común en los romanos ensañarse de esa manera, no eran más pragmáticos. Pero acá hubo un problema, pareciera que de venganza espiritual generacional, parece. Lo que pasa es que el paganismo era muy resistido por el mundo hebreo, a diferencia de lo que ocurría en otras tierras que lo aceptaron y convivieron con él, incluso lo Pero tenían, digamos. no imponían religión a los romanos, tengo entendido, ¿no? No, No la no, imponían. pero el hecho de que fueran paganos y estuvieran en su tierra, es una ofensa tan imperdonable que Sí, producía sí, conflictos. pero no era la primera vez en todo caso. Harto imperio Los se griegos tomaba habían sido mucho peores, los seleucidas. peores, ¿sí? Los seleucidas prohibieron el Sí. judaísmo, los romanos no. No, romanos no, claro. No, o sea, no era un tema tan religioso. Puede A lo ser que voy que yo, el mismo. a lo que voy yo que fue que el origen de esta actitud beligerante y esta rebelión fue lo que provocó que Roma los terminara aplacando más allá de lo que Sí, hacía en otro lugar. Y sí, eso se no, claro. refería a que ese carácter pagano era insoportable. Puede ser. Con Roma fue algo especial, ¿no? Bueno, por algo Probable- tomó 2000 años de Probablemente exilio. porque sabían que Roma era Esaú y la promesa era que Israel tenía que reinar sobre Esaú. Estaba firmando la tesis, Sí, en cada palabra. sí, Además, hay otra exactamente. cosa interesante que los edomitas tenían el mismo Dios de Israel. Pero creían en varios dioses. Pues, Sí, pero eran secundarios y fue con el tiempo. Tenían el mismo Dios de Israel, igual que Roma. Tiene el mismo Dios de los judíos, pero lo creen en diferente forma y con muchos otros agregados. En el Tanaj dice, Hashem dice 3 veces, yo vine de Seir, del monte de Edom. Y cuando Moshe que conoció a Tzípora, ahí estaba el monte del Señor. ¿Y qué monte era ese? Era un monte que estaba en Edom, el monte Sinaí. Sí, Y era un monte que los edomitas sabían que era el monte de Hashem. Y los amigos de Job eran edomitas también. Elifaz, Temanita, eran gente de Edom y conocían perfectamente al Dios de Israel. Solo que con el tiempo, igual que también los israelitas, agregaron otros dioses. Pero el Dios principal de Edom era el mismo que el de Israel. o sea, la raíz es la misma. Mira aquí. Bueno, ya estamos en la hora. Súper interesante verlo. Muchas gracias, Alexandro, por ver el tema histórico, porque ahí uno empieza a entender cómo se van componiendo los pueblos, las raíces culturales, lo- lo verídico que es desde el punto de vista espiritual y material el relato bíblico, que empieza uno empieza a entender la complejidad del mundo de manera completa, tanto del espíritu como de renal. Así que, bueno, son las 9. Muy, muy, muy interesante. Te vamos a invitar nuevamente. ¿No? Voy a hablar absolutamente. mucho, Alexandro. Buscaremos Muchas otra gracias. excusa. Inventaré otra excusa porque no podemos conversar mucho más del tema de la profundidad para entender mucho más la Torá, que es lo que es uno de los temas que hablamos acá, no solamente de Biblia, vamos a tocar otros temas, pero estamos partiendo con la temática bíblica. Bueno, muchas gracias de nuevo a Javerim y a Luz de la Torá. Muchas gracias, Alexandro. Espero que salgan rápido el problema en Argentina. No sé cómo, está complicado ya la cosa. Bueno, igual que acá, pero esperemos que pronto se solucione esto del coronavirus y tengamos un poquito de tranquilidad Libertad. y de libertad. De libertad. Así es. Bueno, muchas gracias a los que nos siguieron. Ahí veo aquí a Alexandro Ford, Lucía Virgen, mi suegra, Calile Fontenelle y la ONG Javerín Israel.
Ok. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, que estés bien. Saludos a todos. Saludos a todos.